Hola a todos, mi nombre es Antonio Ruiz Moya y yo trabajo en la Universidad de Granada en el servicio de red de comunicaciones de la universidad y también estoy como profesor en el Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones. Ha sido un placer estar con Javier apoyando en la medida en la que ha requerido para el desarrollo de su obra. He disfrutado con ello y nada, abierto a seguir haciéndolo en el marco de esta videoconferencia, esta reunión, este intercambio de ideas que vamos a tener. Muchas gracias por darme la oportunidad, Javier. Bueno, yo soy Amparo, soy técnico del área de reserva de patrimonio, soy conservadora y restauradora. Y bueno, pues yo tengo el lujo de poder trabajar con toda la gente, con todos los participantes de FACBA, pues un poco enseñándoles las colecciones, viendo qué piezas se acercan más a lo que ellos están buscando, ellos y ellas. Y en este caso con Javier, pues vimos unas cuantas colecciones y unos cuantos espacios. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer. Pues gracias, Antonio y Amparo. El placer ha sido mío, bueno, nuestro. Bueno, sí, con Javier y con Alberto, perdón, que... No, que sí, bueno, antes de empezar, que de verdad que ha sido un verdadero placer y os agradecemos mucho vuestra implicación y todas las facilidades que nos habéis dado para que saliese adelante el proyecto. Y bueno, me presento, soy Javier Artero, soy artista visual y también soy profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Y presento, bueno, Alberto se puede presentar también, que ha colaborado conmigo en el proyecto. Bueno, mi nombre es Alberto y yo vengo en calidad de compañero, amigo de Javi, aunque también estudié en la Facultad de Bellas Artes de Málaga e hice el máster. Y bueno, en realidad, no sé un poco más que decir. Yo he acompañado a Javi un poco en el proyecto porque compartimos afinidades e intereses artísticos y la verdad es que he disfrutado mucho, tanto de los espacios que hemos visto, gracias a Antonio y Amparo. Y no sé, estoy pensando en presentarme yo este año. Pues sí, preséntate, Alberto, claro. Además, mira, tienes enchufe, a mí ya me conoces, ya has visto algunas cosas, así que ya lo vas a tener más fácil también. Preséntate, sí. Ya tiene buena parte del trabajo. Claro. La has visto y la has escuchado también, ¿no? Sí, no, el espacio espectacular. O sea, me dio hasta pena la última vez que fuimos porque ya tenía como hasta el olor como familiarizado y o sea, un espacio que incita a hacer una brutalidad y un montón de proyectos. O sea, impresionante. Y la verdad es que me quedé con muchísimas ganas de seguir andurreando por ahí y tal. Yeah. Y también, evidentemente, gracias a las explicaciones de Amparo, que contextualizaban y te ponían un poco en el marco de todas las colecciones y todo lo que había ahí, que era también necesario, porque si no, a veces no captabas cosas que existaban. Quizá podríamos empezar comentando un poco el proyecto, ¿no? Para contextualizar y ver la parte en la que hemos trabajado cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, el proyecto se titula Ficciones de otro tiempo y parte de la invitación del Festival FACBA a realizar pues eso, un proyecto en torno al tema propuesto este año, que era la lentitud, resistencias a la inercia frenética. Y también parte de la invitación desde un primer momento de trabajar con la colección de instrumental científico de la Universidad de Granada. La verdad que para nosotros fue todo un descubrimiento. No esperábamos encontrarnos y tener acceso a esta cantidad de máquinas, ¿no? que se almacenan allí. Realizamos una primera visita, fue en torno a octubre quizá de 2021, para conocer la colección. Amparo nos la enseñó, ahora nos puede comentar quizá un poco el funcionamiento de esta colección, ¿no? Pero nos llamó especialmente la atención pues esta estética un poco retrofuturista, ¿no? Que tenían algunas máquinas por los materiales y las formas que las componían, ¿no? Que remitían
desde un primer momento me remitieron a las películas de ciencia ficción de los años 70 y 80, películas, bueno, como Odisea en el espacio o las películas de la saga de Alien incluso. Bueno, la verdad es que quedamos enamorados desde un primer momento de toda esta colección. Y fue la siguiente visita la que realizamos al edificio Mecenas, cuando Antonio nos enseñó todo, además de maquinaria que también se almacena, ¿no? Y que ahora también pues, nos podrá contar un poco de esta colección. Maquinaria obsoleta, que se ha almacenado por distintas razones, pues nos mostró todo este área de supercomputación de la universidad. Y bueno, también quedamos fascinados y especialmente por algo que puede que nos llame la atención desde un primer momento, que es el sonido que había en esa habitación, ¿no? Porque al tratarse de ordenadores tan grandes y de un espacio cerrado, pues necesita, ahora nos puede comentar Antonio seguramente, pero necesita de una refrigeración y una temperatura, ¿no? Para que las máquinas funcionen correctamente. Entonces, al haber realizado estas dos visitas en el mismo día, la relación la vi clara, ¿no? Cómo cruzar estas máquinas desconectadas, obsoletas desde hace años, con una máquina en funcionamiento, ¿no? Que desprendía, pues eso, incluso viento, ¿no? Temperatura. Había como una sinfonía de los diferentes ordenadores que se encontraban en ese espacio, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya el proyecto consistió en documentar todas estas máquinas, tanto el apartado visual como el sonoro, y tratar de propiciar estos encuentros, ¿no? Traer a la vida, ¿no? Imprimirle duración y movimiento a estas imágenes para relacionarlas con estas películas de ciencia ficción y de viajes espaciales que comentaba, y sobre todo con una parte del metraje de estas películas que, particularmente al comienzo, en las que se muestra el interior de naves espaciales, ¿no? Con unos ritmos muy lentos, y de ahí la relación con la temática del festival de este año, ¿no? No sé, quizás me gustaría saber, pues, bueno, dar a conocer un poco las colecciones, ¿no? De las que son los responsables, tanto Amparo como Antonio, y saber, por supuesto, vuestra manera de aproximaros al proyecto desde vuestro área de conocimiento, ¿no? Realmente, claro, la visión a mí me parece muy interesante. Cada vez que gente que está involucrada en Proyecto FACBA pasa por allí y mira con sus ojos las colecciones que tenemos en el área de reserva o en general las colecciones de la universidad, porque yo creo que cada mirada le da una lectura obviamente diferente a esas colecciones y bastante distinta o separada de la visión que podemos tener pues el equipo técnico que trabaja allí, que al final los observa como objetos, o sea, los observa desde un punto de vista de estudio y casi diría contemplativo, en cuanto a que para nosotros son objetos, son bienes patrimoniales que tienen una relación en el caso de las colecciones científico-tecnológicas como son estas, que tienen una relación directa con el desarrollo científico y tecnológico de la propia universidad. Hablan un poco de la obsolescencia que van teniendo todos esos aparatos y cómo va evolucionando también la propia institución a nivel docente e investigador en esos ámbitos, y también no solo con la universidad, sino también con la sociedad. Entonces, para nosotros son, por una parte, documentos casi de lectura de un pasado inmediato, pero que ya es casi arqueología cuando hablamos sobre todo de tecnología informática, porque a la que te remontas 30 años atrás es casi ya arqueología, según qué elementos de este tipo de patrimonio. Y además llega un punto en que los llegas a ver, hasta que no los conoces, no los documentas y no sabes realmente lo que son, los ves como objetos puramente estéticos, porque nos quedan tan ajenos en el momento en el que llevan ya 20 o 30 años de obsolescencia, que no sabes realmente lo que son y para qué se usan. Y entonces, nuestra visión es desde un objeto meramente estético que se valora por la apariencia y por la, de alguna manera, intuición y el que te da ya el conocer este tipo de patrimonio, de pensar, bueno, este elemento es un elemento interesante por su valor histórico, porque pueda resultar asociable a un conjunto de otras piezas que ya posee la universidad, etcétera. Y
y ahí, a partir de ahí investigas y vas cambiando la mirada de esa pieza para verla como lo que era y para lo que servía en su contexto. Y es muy interesante cuando llegáis vosotros como personas también creativas y con una mirada que busca darle otra lectura, porque nos rompéis muchísimo. Yo cuando he visto la instalación en la sala me he quedado total... Además, he tenido la suerte de verla y verla estando yo sola en la sala, con lo cual me han vuelto completamente, es muy sensorial, es una sensación, no sé, muy interesante. Estoy yéndome ya muy adelante a lo mejor en la conversación, pero de alguna manera, cuando yo entré al torreón de la Casa del Almirante, donde estaba la exposición, me volvisteis a meter en ese espacio que nosotras llamamos el circo, que es el sitio donde tenemos la colección científico-tecnológica que estaba en su momento en los sótanos de la Facultad de Ciencias, a la vez que me metisteis pues, en esa cúpula del observatorio, pero me volvisteis a trasladar un poco a mi sitio de trabajo, de alguna manera. Tuve esa sensación, de verdad, muy interesante, de verdad. Para mí ha sido una enorme sorpresa comprobar cómo se es capaz de construir arte en base a elementos, en base a máquinas, en base a infraestructuras que para mí me son muy familiares del día a día, y no soy capaz de identificar cómo a partir de eso que para mí es normal se puede crear y crear obras que sugieren, que hacen que pues las personas imaginen. Ha hecho referencia Javier hace un instante a películas de la década de los 70 y de los 80, y es que precisamente digamos, en una primera parte de la visita en donde estuvimos viendo un poco con qué piezas, qué elementos de todas las ramas de la informática guardamos con un especial cariño porque son la prehistoria de la tecnología. Es decir, a nivel mundial en general, contamos con piezas que han sido parte, probablemente algunas de ellas tecnológicamente hablando, de las películas a las que Javier hacía referencia hace un instante. Ver un dispositivo que es una lectora de tarjetas perforadas, que es una máquina que es capaz de leer una sentencia, una orden de un programa de los años 70, de los años 80 y comprobar o compartir una impresión, una opinión en la actualidad es que lo que se hacía en un segundo hace, pues eso, en la década de los 70 o de los 80, ahora mismo se hacen miles de millones de operaciones de la misma manera que se hacía entonces por segundo. Las redes de telecomunicaciones han crecido enormemente desde aquellos tiempos. Los mensajes que tuvisteis la oportunidad de escuchar en el fondo a través de sonidos, que a mí me sorprendió bastante, pues yo nunca me había detenido, por muy rápido que en el ámbito tecnológico nos movamos, nunca me había detenido a escuchar el sonido, el silencio, y yo le llamo silencio, y curiosamente cuando Javier nos paró los pies y durante unos segundos tuvimos, pues efectivamente, aquí hay mucho sonido que construido de una determinada manera genera una cierta armonía, y unido a lo que representa o lo que está provocando ese sonido, que no es más que obras científicas, son productos que se usan en la sociedad pues para descubrir un nuevo fármaco que ayuda a curar el cáncer, por ejemplo, o permite a un investigador descubrir una señal que potencialmente viene del espacio, y desde el fondo del espacio otra vez me viene a la mente esas películas de la década de los 70, de la década de los 80, pues cómo conecta ese sonido de algo que tecnológicamente está en punta de lanza, porque las infraestructuras de redes y comunicaciones y de sistemas informáticos que disponen la universidad en general y la Universidad de Granada en particular son tremendamente modernas, tecnológicamente de primera fila, pues cómo se es capaz de sacarle, digamos, ese valor añadido a través del arte. Para mí, la verdad que ha sido en las jornadas en las que he tenido la suerte de compartir reflexiones o explicar cuestiones que, como digo, para mí resultan muy, muy, muy sencillas o muy habituales.
cómo habéis conseguido añadir o incorporar más información e intentar ver más allá de lo que en sí significan los megabits por segundo, los teraflops de cálculo intensivo, las CPU, las memorias, las tarjetas perforadas, las redes, etcétera, ¿no? Estaba pensando que quizás el recurso a fijarnos en el apartado sonoro viene casi que de una imposibilidad de digerir toda esa información que recibimos a lo largo del día, esa información de carácter pues, más científico y que es propia de personas que nos hablan de sus campos de especialización, porque así que el recurso que pudimos tomar. Y, al final, sí. no es más que una manera de darle forma a la energía del universo para construir. Pues es construir aspectos físicos, materiales que los científicos necesitan en el ámbito de su día a día de investigación. A los artistas para generar obras que te permiten volar, moverte en el espacio, imaginar, desarrollar, construir. En definitiva, lo que ocurre en la humanidad, ¿no? Construir, 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 construir. Sí, desde luego, para nosotros como artistas, toda esta prehistoria de las computadoras, ¿no? Como tú comentabas, Antonio, es muy sugerente. La vimos tanto en el quinto centenario como en el Mecenas, ¿no? Hay toda una dimensión física, ¿no? Que quizá ahora con los ordenadores pues cada vez es menos visible, ¿no? Tendemos a crear, bueno, hay rachas, ¿no? Pero tendemos a crear cada vez dispositivos más pequeños, ¿no? Que se quedan casi que en la pantalla, más finos, pero en cambio en toda esta prehistoria por lo que veíamos eran máquinas que tenían pues una proyección en el espacio, unas cualidades táctiles, unas texturas que se han creado también a lo largo de los años, ¿no? Casi que de una pátina que tienen esas máquinas, digamos, con solera, ¿no? Que han amarilleado por los materiales y por el paso del tiempo. Entonces, desde nuestra perspectiva de artistas, todas estas cuestiones son muy, muy, muy interesantes y es todo un lujo poder acceder a estas colecciones. Y como comentábamos antes de empezar la grabación, es que es verdaderamente interesante contar con vuestras visiones, que conocéis las colecciones más que cualquier otra persona, contar con vuestras visiones de estas traducciones, ¿no? O de estas aproximaciones que hemos hecho de este material científico. En el caso del quinto centenario, lo que comentaba Amparo de ese espacio que llamáis el circo, ¿no? Pues incluso tanto el espacio como la manera de denominarlo que tenéis vosotros, eso se refleja de algún modo en el proyecto, ¿no? Con todos estos planos secuencias, traveling y paneos de cámara que al final lo que hacen es merodear en torno a toda esta maquinaria. Evidentemente, nosotros hemos trabajado, también ahora puede comentar Alberto seguro, pero hemos trabajado tratando de dramatizar, de teatralizar todas estas máquinas. Hemos cambiado la iluminación, hemos utilizado pues, unos focos concretos, y entonces tenemos una visión más cinematográfica de lo que uno se encuentra allí. Quizá Alberto de esto puede comentar más. Bueno, yo la verdad es que a raíz de una cosa que ha dicho Javi, de cierta fijación que hemos sentido por las máquinas, yo tengo que clarificar que él y yo somos también un poco friki y eso potencia el fijarnos en esto. A mí, una cosa que me llamó la atención al visitar los dos espacios es la tremenda diferencia de puesta en escena que hay. Porque el circo era un espacio, a ver, del cual quedamos fascinados, como también de la sala de los supercomputadores, pero mientras que esta última sala era totalmente pulcra, había un sonido que a Javi y a mí inmediatamente nos llamó la atención, tenía unas cortinillas que luego él mismo ha recuperado también en la sala. El circo era totalmente un cementerio casi de lo obsoleto, todo silencioso, todo con esa pátina, voy a decir aquí, roña del tiempo de que ha caído. Entonces, era una puesta en escena totalmente interesante porque era la máquina totalmente viva,
la máquina alimentada y alimentando a su vez toda la infraestructura que Antonio estuvo contando. Y el circo como el cementerio en el que quizá probablemente en un futuro, en un sitio muy similar, acaben, según también lo que nos contó Antonio, los supercomputadores cuando haya otro que los deje obsoletos. Entonces, yo creo que la parte tan interesante, bueno, yo la comento también como parte integrante del proyecto, pero la visión que ha dado Javi, que para mí ha trascendido también la vinculación con la ciencia ficción, es utilizar las máquinas, al fin y al cabo, como una metáfora de los ritmos y procesos que tiene la vida y, en concreto, lo productivo, ¿no? La máquina que ya no puede producir, la máquina que se queda obsoleta porque ha habido otra que la ha actualizado, está condenada a convertirse en un objeto de museo o a estar en un vertedero. Y se ve superada por la máquina que vimos en los supercomputadores. Y yo me quedaría un poco con la puesta en escena que Javi también ha sabido llevar a la sala, que por una parte, evidentemente, no es el horror vacui del circo. En este caso creo que las soluciones formales que él ha propuesto en cuanto a limpieza formal se aproximan más a la sala de los supercomputadores, pero dentro de todos esos vídeos, de todos esos planos de secuencia, de toda esa información, ahí sí está, y me voy a permitir decir otra vez, la roña del circo, toda esa pátina. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo él ha combinado esas dos puestas en escena en la exposición. Por un lado, lo pulcro formal de la máquina que está viva y, por otro lado, pues toda esa dejadez de la máquina que ya ha fallecido. Madre mía, si te oye mi vicerrector, me tira de las orejas por decir que es tan roñosa. No, pero... yo te he entendido, general, o sea... claro, es que pasa que hiere mi pequeño corazón de restauradora que está intentando recuperarlas. Están en un cementerio. Amparo, es una capa de protección. A mejor vida. No lo es. El polvo y la mugre lo único que hacen es deteriorar más aún. Por eso intentamos que esté en un sitio, pues eso, mejor, con mayor protección, más aisladas. Pero, hombre, hay mucho trabajo por hacer, claro. De todos modos, pienso que es bueno que se vean los procesos y que se vea por dónde pasa todo ese patrimonio, de qué punto parte. Han estado peor que están, también lo puedo decir. Y sabemos, lo mejor es que sabemos que nunca van a perder el encanto de esos aparatos antiguos, porque tienen otro tipo de acabados, otro tipo de materiales. Hay un envejecimiento inevitable en ellos, pero sí que estamos, pues eso, en el equipo estamos contentas porque ya sabemos que están allí, que se van a ir recuperando, que van a ir saliendo de ese circo para ir ocupando espacios donde tengan una visibilidad como elementos expositivos y como elementos también de estudio, de investigación para profesores y alumnos, porque al final son herramientas que sirven muy bien en ambos campos. A veces mirar un poco a las herramientas del pasado puede ser muy interesante de cara a lo que se hace o lo que se quiere llegar a hacer. Pero sí, a mí me gustó mucho eso, el ver ese choque entre esa máquina actual, ese proceso en uso de la máquina y esa máquina que ha perdido ya el uso, pero que sigue en su proceso de vida interna, ¿no? De vida de objeto, digamos, más silente o más inerte. Pero lo que más me gustó fue la atmósfera. También entiendo que es que el Torreón es un sitio muy especial, tiene una estructura muy interesante que además permite jugar mucho con pequeñas fugas de luz, con pequeñas fugas de corrientes de aire. Y entonces se creaba en la sala una sensación con ese silencio sonoro buscado a propósito, ese zumbido de esa máquina que a la vez es como muy orgánico, casi parece de insectos, no sé, es un zumbido que tiene ese punto que está en una parte y en la otra. Y esa sensación también del pequeño sonido que generaban esos plásticos, esos velos de plástico que se movían pues con la simple brisa que generaba yo misma al moverme por la sala y las pequeñas corrientes que se producían de las filtraciones de las ventanas, y llega a ser un efecto muy cinematográfico
una muy circense también, muy de puesta en escena, muy de un sitio que te envuelve con toda esa escenografía. Entonces, la mezcla y la unión de todas esas cosas, incluso de esas imágenes de muestras orgánicas vistas a microscopio, en lectura con cosas totalmente inertes, como son aparatos, tanto funcionando como no, como ya en desuso, me ha parecido, no sé, me ha gustado muchísimo. Y es muy a mí me ha parecido, por una parte, me ha llevado a una, no sé, a algo muy cotidiano para mí, pero también a la vez me ha devuelto una lectura de esa cotidianidad de mi trabajo totalmente, pues eso, muy de ciencia ficción, muy de estar en un mundo diferente, en una nave totalmente alienígena, fuera de nuestro entorno, en fin, ha sido para mí muy interesante. Sí, la cuestión, todo lo que comentas, ¿no? de esta experiencia atmosférica, ¿no? Era una decisión que hemos tomado, ¿no? un interés, tratar de generar pues esta suspensión, ¿no? de la narración de la que hablaba al comienzo, y esto es el resultado de la aplicación de una serie de estrategias, tanto del tiempo de los vídeos, del montaje que tienen, de la iluminación, de la disposición de las proyecciones por la sala, que tratan de dialogar con esa sala del Torreón. De hecho, en una de las proyecciones se superpone parte de la estructura de esta barandilla, que dialoga con la estructura del observatorio, ¿no? Con este esqueleto, o uno de los vídeos que se proyecta directamente sobre el artesonado de esta primera sala, ¿no? En concreto la cúpula del observatorio. Y además, pues otras cuestiones que comentabas, ese movimiento de los plásticos, que la presencia del plástico se debe pues a toda esta cuestión de cómo están embaladas algunas de las máquinas, ¿no? del quinto centenario. También parte de un interés de generar una nave inspirada en la Estación Espacial de Solaris, de la película de Tarkovsky, que es una película que se opone a esta estética de Odisea en el espacio, esta estética tan aséptica, ¿no? Y lo que trata es de mostrar un espacio habitado por personas en plena crisis emocional, ¿no? Una nave, pues eso, casi que desmantelada. Entonces, la cuestión de estas corrientes de aire se debe a que había ventiladores en la sala que colocamos en el segundo nivel, en la pasarela flotante que hay en la primera sala, están ocultos para que no se vean. Y además, esta cuestión, tanto del zumbido que viene de la grabación del área de supercomputación, como de las corrientes de aire que os decía, es un guiño, una referencia a todas estas películas también, donde el viento, a pesar de tratarse de espacios cerrados, el viento tiene un papel muy importante. De hecho, en esta película que os comentaba, de Solaris, uno de los personajes coloca unas cuantas tiras de papel en los conductos de ventilación, porque dice que de alguna manera al escuchar este aleteo, este choque de las tiras de papel entre ellas, reproducía el sonido de las hojas de los árboles en la naturaleza, y eso les ayudaba a no perder la cabeza por completo, cosa que no ocurre. Pero bueno, ese recurso, esa mención a la naturaleza desde el espacio exterior, ¿no? Y sí, en cuanto al sonido, que no es más que ruido blanco, finalmente, pues está tratado, que lo ha editado Quique Res, que también ha colaborado con el proyecto, y su idea era, a lo que le transmití que interesaba, era que la experiencia en el espacio no fuese incómoda, puesto que estar en el área de supercomputación con este zumbido constante, este zumbido, el original, es muy agudo, ¿no? Y entonces la grabación que percibimos en el espacio, en la sala de Torreón, son sonidos mucho más graves, ¿no? Incluso tienen algunas notas de música que se han solapado a estas grabaciones, y es lo que hace que esta experiencia en la sala pues sea, dentro de lo que cabe, agradable, y que invite
a quedarse, ¿no? Y apreciar todas estas cuestiones que están tanto en los vídeos como fuera de ellas, ¿no? Lo que comentaba Amparo, estas filtraciones de luz que se producen entre las rendijas de las ventanas, ¿no? Y que generan pues esta sensación de estar como en un contenedor, ¿no? Y se relaciona con el espacio exterior, de alguna manera también, ¿no? Bueno, para cerrar, no sé si se os ha quedado algo que quisierais comentar. A mí me gustaría preguntarte una cosa, Javier. Me gustaría saber si tú llevabas una idea inicial previa a visitar las colecciones o tu idea era que las propias colecciones propusiesen el proyecto. No sé si había una intención inicial o había una idea inicial previa a algo sobre lo que construir o partiste de la intención de dejar que fuesen las colecciones las que te llevasen a la idea que quisieras construir. Difícil esto, entiendo. No, de hecho me parece una pregunta interesante porque todo esto parte, bueno, comentaba pues, de esa primera llamada, ¿no? Cuando me invitan a participar en el proyecto y de la sugerencia de trabajar principalmente con la colección de instrumental científico. Rápidamente lo que hice fue investigar por internet a ver qué encontraba, ¿no? Y fui pues a las páginas de patrimonio de los fondos de la UGR y encontré una descripción escueta de esta colección y una imagen descriptiva de una de estas máquinas. Y rápidamente lo vinculé con todo este imaginario cinematográfico que hemos estado comentando. Podía equivocarme, podía ser que no hubiera tenido relación, pero la cuestión es que cuando fuimos allí me reafirmé. O sea, inevitablemente nos llevaba a todas estas producciones cinematográficas que comentaba, ¿no? Y bueno, sí que partimos de esa idea original. Conforme fuimos trabajando y echar pues bastantes horas, ¿no? Allí en esos espacios pues van surgiendo otras cuestiones, ¿no? De revisar el material. Hicimos, no sé si fueron 2 o 3 visitas finalmente, pero bueno, al menos 2. Noviembre y enero. Sí, varias. O sea, las cuento por viajes a Granada, pero realmente de días fueron bastantes más. Y bueno, sí, de revisar el material, pero digamos que todo parte de haber visto esa primera descripción en la página web de Patrimonio, que me llevó a estas películas y después nos dejamos llevar. Sí es cierto que la temática del festival está muy relacionada con lo que suelo trabajar como artista, pero en este caso toda esta herencia del cine, de montaje, ha sido algo bastante nuevo para mí y lo he disfrutado muchísimo. Yo la curiosidad que tengo, que aprovecho para preguntártela, es, a partir de ahora, ¿a qué te ha sugerido todo lo que se ha hecho, todo lo que has conocido? ¿Qué ideas han aparecido para desarrollar, si se puede, en el futuro, en base a todo este trabajo que habéis desarrollado y todo lo que habéis conocido, visto? Pues, a ver, en primer lugar no me gustaría que la exposición en el Torreón fuese el final del proyecto. Yo sigo súper ilusionado, me dio mucha pena cuando tuvimos que desmontarlo hace un par de semanas y me gustaría que se volviese a mostrar en otros espacios para ver cómo dialogan. Para mí es algo fundamental pues eso, tener información de la sala de exposiciones porque es lo que completa el proyecto, es lo que acaba determinando cuál va a ser su versión definitiva, ¿no? Entonces, me gustaría que siguiese viajando, ¿no? Este proyecto. Me gustaría hacer diferentes versiones monocanal, seguir probando, desde luego. No sabría decir muy bien cuáles serán los siguientes proyectos al margen de este. He quedado muy interesado por seguir investigando con estructuras narrativas del cine.
Eso es algo que he disfrutado mucho, pero como digo, quiero darle una vida más larga a este proyecto. Me gustaría darlo a conocer en otros espacios y en eso es lo que voy a intentar trabajar a partir de ahora. Seguro que lo va a conseguir y enhorabuena desde mi parte por ese Sí. trabajo y por esas ideas que afloran, que es lo importante, ¿no? Que no se hayan quedado ahí en una exposición, en un trabajo puntual, sino que es justo el arranque de algo más, ¿no? Muchas gracias porque enriquecéis muchísimo a las propias colecciones y a la visión que desde el vicerrectorado, desde la gente que trabajamos allí, incluso desde la sociedad que puede acceder a las exposiciones, a la visión que se tiene de ese patrimonio. Es que es muy interesante. Ojalá que se repita y que la puedas mover y que tenga más repercusión. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros, de verdad, porque sin vuestra implicación es que no es posible. También la pasión con la que mostráis las colecciones, eso es algo fundamental, que no es simplemente decir, bueno, esto es lo que tenéis, no, se os ve que sois personas que verdaderamente amáis aquello con lo que trabajáis, ¿no? Y eso de alguna manera se transmite en el proyecto y creo que lo hemos recogido. Y así que, nada, reiterar nuestro agradecimiento. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Esperamos que haya nuevas colaboraciones futuras también. Ojalá. Ya sabéis dónde estamos. Además, ahora ya no hay pérdida. Yo me segundo lo que dice Javi. Ha sido todo un placer. Y la verdad es que, bueno, los días que hemos estado y tal, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, yo lo que iba a decir es que quizá el siguiente paso sea exhibirlo en los espacios donde ha nacido. O sea, meter ahí el proyecto tanto en el circo como en el supercomputador. Sería genial. Bueno, todo es planteable, claro que sí. Sí. Qué interesante, qué chulo. Sí. Muy bien, ahí lo dejamos con esa propuesta en el aire. A ver si se recoge.